aquí, una nueva comunidad que vamos a comenzar con él. Pero vamos a darle un fuerte aplauso al co-creador de ZEN, Macdonald. A la misma vez, así que no se tienen que poner. We don't need any music, but I want everyone to stand up. Todo el mundo parece. So this is my first ever Discover Jeunesse Spanish. Este es el primer Discover en español que Mark está aquí. I flew in at 7 a.m. today. Llegó a las 7 de la mañana esta mañana. I had an incredible meeting with Dr. M, Dr. Rodriguez, her new name's Dr. M. También él le dice Dr. M, pero él tuvo una reunión con la doctora And Monserrat I've esta been in the mañana. back watching everyone and inspired. Y ha estado atrás viéndolos a todos ustedes y está muy inspirado. If you don't know me yet, you will get to know that to me life is about showing up. Ustedes sabrán lo que no conocen de él, que él es una persona que se presenta. Everyone showed up today. Todo el mundo llegó aquí. Se But presentó. I have seen people leave, Yo he visto gente que se ha ido, talk a little bit. que han hablado un poco. So what I want to do is, because all of you chose to stay right now, Y yo he decidido que como lo que ustedes decidieron quedarse hoy aquí, we're going to give out some Zen products. vamos a dar unos productos de ZEN. Who wants some shake? Un poquito de shake. Who wants some prime? ¿Quién quiere Prime? Another one? Who wants some Zen Fuse? ¿Quién quiere Zen? Please don't throw that. I didn't hear you. In life, it's about showing up. En la vida es todo por presentarte. And there is no one who has shown up more than I've seen the past 8 years that we've known each other. Él dice que él definitivamente sabe que Marta Merlo siempre llega y siempre está presente en los últimos 8 años. Than this amazing woman. Que esta señora increíble. Now, who else chose to show up today? ¿Quién más llegó? There we go. Okay, so I'm going to ask you for 15 minutes of your attention. 15 minutitos de su tiempo. You've sat a lot today, Hoy han visto mucho. so I want everyone to stand for the next 15 minutes. Queremos que se queden parados por los próximos 15. Can we do that? ¿Podemos hacer eso? Can we do that? Lo podemos hacer. And we have 6 more Zen products that I will be giving away. Ya mismo vamos a dar 6 productos más de ZEN. But if you leave, Pero si te vas and I will see it, y lo veo, no products. no hay productos. So I'm very excited about today. Está muy emocionado el día de hoy. Because this amazing lady, Yo que soy tan increíble. give yourself the compliment. Ya, that's what I did. And that amazing president right Y nuestra there, presidenta Katie. we are officially launching our Zoom training series this Wednesday. Vamos a empezar este próximo miércoles por primera vez entrenamientos de ZEN por Zoom el próximo miércoles a las 7 de la noche. The past 4.5 years, I've traveled around the world. Él lleva 4 años y medio viajando el globo, o sea, el mundo. And Zen has been on fire around the world. Y ZEN ha estado a fuego por todos lados. And every time I go to South America, it's just Brazil. Cada vez que vas a Sudamérica es en Brasil. But in March 7th, we are launching Peru. En marzo 7 vamos a lanzar en Perú. We already started the training. Ya empezamos el entrenamiento. Our Zen 28 program is all in Spanish by this Wednesday. Para el próximo miércoles el programa de 28 We are de reto va a estar todo en español. On 2000, because we talk about Dr. M's vision is 2020. Como la visión que hablamos de la visión 2020. Every Wednesday night or every week for 2020, we're going to be doing a Spanish webcast. Todos los miércoles por este año vamos a estar teniendo nuestros entrenamientos por Zoom. So this Wednesday, February 12th at 7 p.m. Eastern Time, we start. Este miércoles a las 7 vamos a comenzar, miércoles 12. ¿Quién va a estar en esa llamada? So who's ready? Now, I'm not going to spend a lot of time talking about the products or the program or the community today. Yo no voy a hablar mucho hoy ni de los productos ni de la comunidad. I will cover all of that on Wednesday. Eso lo voy a cubrir el miércoles. So be interactive. Zarina, we already shot a video. She'll be sending it out with the Zoom link. Ya hicimos un video con el Zoom link que lo vamos a estar enviando para que se conecten. We also will be launching the Hispo Americana Facebook group and community as you live Zen, También vamos a lanzar una comunidad de ZEN Latina en Facebook. as well as the Spanish Instagram channel. También en Instagram,
en español. Everything goes live on Wednesday. Todo va vivo el miércoles. So are we ready? ¿Estamos listos? So there's one thing I'm going to ask you of today. Les voy a pedir una cosa a todos ustedes. I want you to understand why. Quiero que entiendan por qué. So I woke up at 3 in the morning today. Yo me levanté hoy a las 3 de la mañana, él, no yo. I live an hour from the airport. Él vive a 1 hora del aeropuerto. And when I woke up, I went into my son's room. Cuando me levanté fui al cuarto de mi hijo. My son Hunter is 14 years old. Mi hijo Hunter tiene 14 años. 15 next week. 15 la semana que viene. And I just sat there and I looked at him for a while. Me senté ahí y me puse a mirarlo. I then went into my daughter's room, who's 4. Fui al cuarto de mi hija que tiene 4 años. And I just stared at her. Me quedé mirándola. And I'm here today, we talk about the why of why things matter. Aquí estamos hablando del porqué, de por qué las cosas nos importan. I grew up watching my mom as a chronic dieter. Yo vi a mi mamá creciendo que tenía crónicamente dieta, ¿no? She would lose weight, gain weight. Perdía peso, ganaba peso. And every day she felt like a failure when she regained the weight. Y cada vez que ella volvía a ganar el peso, se sentía como una falla, como una perdedora. I remember when I was 15 years old and I watched my dad vomit all night long. Yo me acuerdo de yo tener 15 años y ver a mi papá vomitando toda la noche. He let the stress of life eat at his stomach and his digestive system destroyed himself. Él dejó que el estrés le comiera su estómago y eso lo consumió. I watched him live in pain every single day when I was 15 beyond until he passed away 4 Desde years ago. 15 hasta que 4 años atrás falleció, lo vi en constante dolor. I remember myself as an athlete, as a soccer player, Yo como un jugador de soccer y un atleta or football, o de fútbol, and I would train looking for an answer to be even better. y entrenando para siempre buscar maneras de ser mejor. But the moment I stopped playing sports, I kept eating like an athlete and stopped exercising. Pero empecé a comer como un atleta y dejé de ejercitarme. And I put on 60 pounds in 6 months. 60 libras aumenté en 6 meses. I remember freaking out and going on a ketogenic diet in the mid-90s. Y se metió en los años 90 en una dieta keto bien fuerte. Starving myself, Pasando hambre, looking great, viéndome bien, and feeling horrible. pero sintiéndome fatal. I lived that way 2 years as one of the top fitness models in LA. Viví así por 2 años, pero era uno de los modelos de cuerpo más famosos en Los Ángeles en ese momento. I remember watching my wife get injured and suffer every day with fibromyalgia. Mi esposa tiene fibromialgia y la vio sufriendo por muchos años de esa condición. See, I'm sharing this with you because each of those stories define who I am. Estoy compartiendo esas historias para que sepan que cada una de esas historias es lo que lo definen a él porque él hace esto. Each of those stories is why I look at my son and my daughter. Por eso es que por esas historias yo veo a mi hijo y a mi hija. It's why at 47 I choose to travel the world and inspire people and work with people to make a difference. Por eso es que me inspira a viajar el mundo completo a mis 47 años para inspirar y cambiarle la vida a las personas. The Washington Post said that 68% of the population struggles to understand what healthy eating is. Pero él no puede creer que todavía un 68% de la población luchan por comer bien porque no saben lo que es comer bien. See, today is about you. Hoy es sobre ustedes. It's about you choosing why your health matters. Queremos por qué tú vas a escoger que tu salud es importante. It's about you casting the vision of what you want to achieve with your body. Es para que ustedes tengan la visión de a dónde ustedes quieren llevar su cuerpo. I promise you, I will help you understand the food, the products, and the community. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy comprometido a enseñarles a ustedes a entender los productos, la comunidad y cómo vivir mejor. But none of that matters if you don't have the heart behind the why. Pero nada de eso va a importar si ustedes no tienen el corazón detrás de la razón. Jeunesse Corporate has this amazing man named Mike who picks people up and drives us to the headquarters. Nosotros tenemos a este increíble persona que se llama Mike, él es el que maneja mucha de la gente al aeropuerto para atrás. And we talked about his passion today. Y hoy estuvieron hablando de su pasión. And as he's finding his passion, I remember exactly what we said. Mientras él estaba hablando de su pasión, él se acordó muy bien de qué fue lo que él le dijo. You need to find the reason that makes you fight and wake up every single day to be your best. Tienes que buscar la razón y la pasión que hacen que tú te levantes todos los días para lograr que tu visión se haga realidad. See, I don't know what your goal is. Maybe you want to lose weight.
Quizás yo no sepa su meta, quizás sea rebajar un poco. Maybe you want to build muscle. Quizás quieren sacar músculo. Maybe you just want to feel better. Simplemente quizás se quieran sentir mejor. But see, right now, our journey starts together. Pero ahora mismo nuestra jornada comienza juntos. You may not know me, Quizás ustedes no me conocen, but you will. pero lo harán. And you will see that I will show up every day for you if you're committed to your health. Él quiere que ustedes sepan que si ustedes están comprometidos, Él siempre va a llegar y va a estar ahí para ustedes. So you have 5 days. Tienen 5 días. 5 days to gain clarity of why your health matters. 5 días para que se pongan claros de por qué para ustedes su salud es importante. I see this little girl Yo and veo my man right esta there. That's a reason. Esa es la razón. I see, where's Julie? Where's Judy who came up? Come on up here. Woo! Ven acá. Un aplauso. What's your name? Julie Herrera. Julie she was stepping out to go to the restroom, Ella iba a salir a ir al baño and she came up to me y fue a donde mí and gave me a big hug. y me dio un fuerte I abrazo. love hugs, Para los que ustedes no saben, o sea, so feel free to hug me. él es fanático de abrazar. And Julie started the program 3 weeks ago, Y Julia empezó el programa hace 3 semanas atrás and she said, it has changed my life. y dijo que le ha cambiado su vida. She's down 20 pounds. Ha bajado 20 libras. This is a why. Este es el porqué. You see, Julie didn't talk about just losing weight. Ella no habló solamente de perder libras. When I talked to Adrian, Cuando hablé con Adrián, he talked about how it changed how he looked at food. para él el cambio fue de cómo él mira la comida ahora. See, the journey we're going to walk is the journey Julie's on right now. Todos vamos a caminar la jornada que ella está caminando ahora mismo. With our Zen program, you will learn how to eat according to the science of your body. Ustedes van a aprender a comer según la ciencia de sus propios cuerpos And your favorite foods. y sus comidas favoritas. For Peru, we're making 20 Peruvian recipes. Para Perú están haciendo 20 recetas de Perú. We will do the same thing with Colombia. Lo vamos a hacer lo mismo para Colombia. We need you to make the recipes for the foods that you love. Queremos que ustedes hagan las recetas y nos las sometan a nosotros de las comidas que a ustedes les gustan. Are we excited for that? ¿Estamos emocionados? Second, can you do it for the rest of your life? Segundo, lo pueden hacer por el resto de sus vidas. I see our little girl right there. Yo veo a esa niña pequeña. Should her parents eat different foods than a child? ¿Ustedes creen que sus padres deban comer diferente a la niña? Should you just cut your carbohydrates and suffer? ¿Debemos cortar tus carbohidratos y hacer que sufras? Should you have to starve yourself to get the results that you want? ¿Deben pasar hambre para tener los resultados que quieren? Of course not. Claro que no. And the last thing, Y la última cosa. would you put a kid or teenager on it? ¿Ustedes pondrían a un niño o a un teenager a pasar por eso? See, Julie, when you come up to me, it reminds me of the pain my mom went, but I see the joy in your face. Tú me acordaste al dolor que mi mamá pasó, pero ahora veo el gozo que tú tienes en tu cara. When I see my 4-year-old baby girl, Hope, I think of her. Cuando yo veo a mi nena de 4 años, me acuerdo de esa niña. I think about how they won't have to suffer like my mom and my sister suffered with food. Yo me siento bien de que ellos no van a sufrir con comida como sufrió mi mamá o mi papá. When I see my 15-year-old son, I realize that he can achieve things that I never achieved because he's educated. Mi hijo de 15 años puede lograr las cosas que yo nunca logré porque él está educado. Your change, your health starts with you. Su cambio, su salud comienza con ustedes. So I want you to turn to the person next to you and say, it starts with you. Quiero que miren a la persona al lado y decir, esto comienza contigo. Turn to the person behind you and say, it starts with you. Mírale atrás y dile, esto comienza contigo. Tell yourself it starts with you. Dite a ti mismo, esto comienza conmigo. So are we ready, everybody? ¿Estamos listos todo el mundo? So I want you to write down Wednesday, February 12th. Pongan en sus calendarios, dejen tu donde cell phone, en su celular, a las 7 de la noche el miércoles el compromiso. 7 p.m. Eastern Time. 7 de Eastern Time. Zarina will send the link. Yo voy a enviar el link del Zoom. Our Hispanic movement officially starts then. El movimiento hispano latino comienza ese día. And the next 5 days you have one assignment. En estos 5 días tienen una asignación. You have to decide what you want to achieve with your body and why it matters. Tienen que hacer la meta de qué es lo que ustedes quieren lograr con este movimiento
Can everyone do this? ¿Pueden hacer esto? Now I want to wrap with the story about Hunter. Quiero terminar con una historia de Hunter. I want you to keep thinking about why it matters. Quiero que entiendan el por qué esto importa. So I'm 47, Yo tengo 47 and my son turns 15 on Thursday. y mi hijo el miércoles cumple 15. And every day, I'm scared a little. Y cada día me asusto un poco. Because my father was my best friend my first 15 years of life. Porque mis primeros 15 años mi papá fue mi mejor amigo. And then as his digestion struggled, and his health struggled, and he struggled with pain, Pero mientras él empezó a deteriorarse en su salud y empezó con el dolor y su lucha, he became a different man. se convirtió en otro hombre. And not the father I grew up with. Y no el padre con el que yo crecí. So when my son turns 15, it's exactly when my dad began to live an unhealthier life. Y para mí, el pensar que mi hijo va a cumplir 15 años en el mismo momento en que para mí, mi papá comenzó a cambiar y dejó de ser aquel padre. Now my dad passed away 2 weeks after we were on Zen 4.5 years ago. Mi papá falleció un poco después de que lanzamos ZEN por primera vez. And I remember Y me acuerdo the pain of that moment. el dolor de ese momento. But I also remember how every single day I'm fighting to be the best man and father that I can be. Pero también eso me recuerda por qué ser la mejor persona y el mejor padre que yo pueda ser todos los días. We don't know how long we will live, Nosotros no sabemos cuánto más tiempo tenemos de vida. but we have a decision to choose to be our best every day we are living. Pero todos los días que estamos vivos tenemos la decisión de vivir una mejor vida. This week alone, I wake up, Hunter and I played 2 hours of basketball together. Esta semana todos los días yo jugaba por 2 horas baloncesto con mi hijo. We still do goalkeeping training together. Todavía hacemos entrenamientos juntos también. I'm so consistent with my health, not because of the number on the scale, Yo soy consistente con mi salud, no por el número que aparece en la pesa. not because of what I look like in the mirror, No porque como me veo en el espejo. but so I can be the man that I need to be and not let history repeat itself. Pero yo para ser el hombre que yo merezco ser y no repetir la historia. I know we're busy. Sabemos que estamos ocupados. I know it's hard sometimes. Yo sé que es difícil a veces. I know it's easy to say tomorrow, Es bien fácil decir lo hago mañana. but tomorrow never comes. Pero ese día después nunca llega. You have to decide now Tienes que decidir hoy. that every day 1% improvement, you will make your health a priority. Que si todos los días mejoras 1%, vas a mejorar grandemente. I can never do that for you, Yo no lo puedo hacer por ustedes. but I promise you, if you leave here today Pero yo les prometo que si ustedes salen de aquí hoy, and you decide that you matter, that your health matters, que si ustedes salen de aquí determinados que su salud sí importa, I will give you all of myself to help you cross that yo finish les voy a line. dar todo lo que yo tengo para ayudarlos a cruzar esa meta. Can you do that? Ustedes pueden hacer eso. Can you commit to yourself today? Ustedes se pueden comprometer con ustedes hoy. I love the products. Yo amo los productos, I love the education. yo amo la educación, I love the community. yo amo la comunidad, But the difference maker in this is you. pero la persona que hace la diferencia son ustedes. Deciding every day that you matter. Que cada día ustedes importan. So right now I want you to say, I matter. Yo quiero que ustedes digan, yo importo. Say, I matter. Yo importo. Say 1%. 1%. Say 1%. 1%. 5 days. 5 días. Every day till Wednesday. Todos los días hasta el miércoles. Wednesday we kick it off, El miércoles comenzamos and I'm with you every step of the y way. voy a estar con ustedes a cada paso. There's a quote I want to end with, and then we're throwing out these products. I'm sorry, repeat that. There's a quote I'm ending with, and then we're throwing out these products. Después, ok, vamos a comenzar a dar más productos. 2 years ago, we launched Zen Project 8 in South Africa. Hace 2 años atrás comenzaron el proyecto de ZEN en South Africa. And I spent an extra day there and went to Nelson Mandela's house. Y fue a la casa de Nelson Mandela que se quedó un día más cuando One of estuvo. the greatest leaders that I think the world has ever had. Uno de los grandes líderes que el mundo ha tenido. He led with his heart. Vivía por su corazón. And there was a quote on his wall Y había un quote en la pared that said, true greatness que decía, el camino correcto is when you choose es cuando usted escoge to exceed your own expectations of yourself. a exceder las expectativas que tú mismo te pones contigo. We need to raise our Tenemos expectations. que subir nuestros estándares de lo que queremos. Fight for your health. Luchar por nuestra salud. And what you will get from it Y lo que van a lograr con ello will be simply everything.
y eso va a significarlo todo. Are we ready? ¿Estamos listos? Who wants some products over here? Who wants it back there? Right here? And then I have 3 more. Crema. Where's Dr. Dr. Come on real quick. You're going to hear Dr. M's story on Wednesday. El miércoles van a escuchar la historia de doctora Montserrat. She is a heart-driven leader Es una líder de corazón that fights for health. que lucha por la salud. I love it. Come on. After you. And there you go.